De veras que es una alegría estar aquí y que una de las primeras actividades de la nueva unidad que coordina Marta Ruffini y con estas y estos colegas tenga como invitada a la profesora Isabel Tollán Castellano, ¿sí? Isabel es una especialista en literatura latinoamericana y diría, como un área de especialización también es el área de la cultura y la literatura en el Perú, ¿no? Desde el fin del siglo XIX, que es la figura de la que hoy nos va a hablar, en adelante. Y también estas grandes derivas que tiene siempre las letras y la inquietud por los vínculos de la literatura y la sociedad, está trabajando sobre migración en particular, y ahí siempre uno apela también a su memoria familiar, ¿no es cierto? Que en cierto momento de la vida decimos, uy, vamos a buscar de dónde eran nuestros antepasados, así, ¿no? Entonces, sobre ese tema de la migración de los vascos franceses del Bearn a nuestro país, que sabemos que fue muy numerosa y muy creativa y que ya ha sido afortunadamente empezada a estudiar, este es uno de sus temas actuales. Bueno, de la producción literaria de investigación de Isabel es muy extensa, ahí también se puede enviar su currículum. Como docente está en la Universidad, decía, de una hermosísima ciudad y una hermosa universidad, la de Bordeaux-Montaigne, Montaigne porque era nuestro gran sabio renacentista que tenía su pequeño castillo no lejos de ahí. Me gustaría también recordar que en Burdeos se exilió y murió Goya, ¿sí? El pintor español, que en el cementerio de Burdeos estaba su tumba hasta que finalmente los españoles ya en el regreso a la democracia lo han llevado a España. Bueno, como formadora de estudiantes, muchos de ellos por un convenio que tiene la universidad nuestra con la de Bordeaux-Montaigne, ustedes habrán tenido compañeros, ¿no es cierto?, y compañeras que son de ese intercambio. ¿Qué más? Es miembro de la Academia Peruana de la Lengua por todas sus producciones, ha coordinado congresos en Perú, en Francia muchos, ha dirigido y dirige un gran proyecto llamado Meriver, que es justamente el que convoca a investigadores europeos, franceses en concreto, y también latinoamericanos que se trasladaron allá, como nuestra colega Mónica, con el interés de hablar de todo lo que nos une entre América, Francia, y bueno, a través de las letras, a través de las ciencias sociales. Así que bueno, Isabel, muchas gracias por estar aquí. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, doctora Margarita Pierini. Le agradezco mucho haber facilitado ese encuentro por el que yo tenía mucha curiosidad, mucho interés de llegar hasta ustedes desde que nos conocimos en Burdeos, en momentos de un coloquio que coordiné sobre etapas itinerarios, viajes por América Latina, y tú trabajabas precisamente en la literatura de viajes. Ese fue nuestro primer punto de convergencia. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ya. Les voy a hablar de Clorinda Mato de Turner, precursora e inventora del indigenismo, una vida entre Cusco y Buenos Aires. Clorinda Mato de Turner para mí fue el tema de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral fue sobre novelistas peruanas del siglo XIX y estamos en pleno realismo, naturalismo, y trabajar una tesis sobre este tema significa también interesarse por todo el movimiento realista hispanoamericano, la vinculación historia-literatura. De ninguna manera esas escritoras, es lo que voy a decir, se pensaban en realidad como periodistas, como informantes de la realidad contemporánea. Es el tema entonces que voy a tratar aquí. Clorinda Mato de Turner es la novelista peruana más conocida a nivel nacional e internacional.
gracias a su primera novela, Aves sin nido, antecesora de la corriente indigenista desarrollada en el siglo XX. La Mato, como alguien han querido llamarla con esa familiaridad que no se toleraría acerca de un escritor hombre varón, fue desterrada del Parnaso de las letras peruanas hasta que, después de su muerte, en 1924, el Congreso ordenó la repatriación del cuerpo de la escritora desde Argentina, desde Buenos Aires, donde murió en 1909, después de 14 años de exilio, un exilio iniciado en 1895 por su posición política radical. La biografía de Clorinda Mato de Turner ha sido revisada, pero algunos detalles han quedado de lado, aunque fueran muy significativos. Creo que voy a pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva son fotos que tomé en el Perú, en el lugar de infancia de la propia escritora peruana, Clorinda Mato de Turner, la vista de la casa hacienda de la familia Ramón Mato, familia vinculada con Argentina desde los abuelos maternos, ya que la madre de Clorinda se llamaba Grimanesa Concepción Usandívaras y procedía de Salta, el abuelo procedía de Salta. Como lo ven también en esta diapositiva, estamos en el corazón de los Andes, con una geografía muy abrupta, con esos cerros, esos montes difíciles de acceso, y en el pueblecito vecino de la Casa Hacienda, desde hace decenios de años, está esta magnífica estatua de homenaje. La narrativa femenina se ha recuperado últimamente. Desde hace 20 años hay todo un trabajo de recuperación de esas obras escritas por mujeres. Cuando yo preparé la tesis, en un momento, en una segunda etapa, me di cuenta de que debía dejar de estudiar a mujeres, porque esto era cerrarme campos, espacios en la universidad. Y ahí pasé a estudiar al escritor más importante de la época, Ricardo Palma, inventor del género de la tradición peruana, y luego a otro. Entonces aquí tienen las fechas un poco para situar a Clorinda Mato de Turner. Yo he puesto en gran parte del diaporama Cusco con S, porque los cusqueños han reivindicado esa grafía. En Francia suele escribirse todavía con Z, pero si respetamos a los cusqueños es con S. En las biografías se suele leer que se casó con un inglés, José Turner o John Turner. En realidad yo ahí corrijo, también suelo decir, no se casó, sino que fue casada, lo cual es muy diferente, porque a los 16, 18 años, los padres, en ese caso el padre, había quedado huérfana, ¿no? Le entregó a un negociante inglés ubicado en la ciudad de Tinta, que es Tinta históricamente bastante lejos del Cusco. Fue el punto de partida de la revolución de Tupac Amaru en 1780. Entonces, en ella, en Clorinda Mato de Turner, en toda su biografía, hay una vinculación muy fuerte con la historia peruana. Escribe Tradiciones Cusqueñas, ese género inspirado en Crónicas del Virreinato. Y he puesto aquí el vínculo, el enlace hacia un artículo que publiqué, pero que está en francés. Yo muchas veces cotejé la tradición con la fuente, la crónica, a ver qué había agregado. En el caso de Clorinda Mato hay mucha fidelidad al texto, a la crónica, mientras que lo que definió las tradiciones peruanas de Ricardo Palma y luego de sus seguidores en Argentina, en Bolivia, es la parte de invención. Hay un detalle que es
lo propio, la originalidad. Aquí con Clorinda no, es fidelidad a la historia. Realizó un primer viaje a Lima a los 20 años con su esposo. Fue recibida por la argentina Juana Manuela Gorriti, radicada en el Perú desde finales de los años 40. De ahí esa relación muy fuerte con Argentina de esta novelista peruana. Juana Manuela Gorriti, casada con un boliviano, viuda, con una historia muy truculenta, regresó a Lima y organizó un espacio de reunión, un salón literario, y ahí recibió a Clorinda Mato, después de que ésta ya se diera a conocer por una revista, El Recreo del Cusco, que recién la Biblioteca Nacional del Perú ha logrado adquirir y digitalizar. Y puse el enlace hacia esa digitalización, que es una verdadera maravilla cuando desde el mundo entero se accede a esas fuentes. Esa revista, El Recreo, yo la conocí en 1900. Para mí era una invención de los biógrafos que se repetían, que siempre hay que ir a averiguar, ¿no? Y un día di en Lima una conferencia sobre tradiciones cusqueñas. Eso fue en 1999, me parece. Y ahí, en El Comercio, en el diario, me hicieron una entrevista y aparecieron parientes, descendientes de un hermano de Clorinda Mato, ofreciéndome la revista El Recreo. Y ahí yo vi que la revista existía, pero de todas maneras, ¿y qué hacemos con la revista? Yo les dije, denla a la Biblioteca Nacional. Yo iba siempre, era mi refugio, la Biblioteca Nacional. De todas maneras, no podía comprar la revista, no entraba ni en mi mente. Y por suerte, después de 30 años, han hallado las herederas, han hallado el camino de la Biblioteca Nacional y ya se puede leer esa revista. De los 20 años creó esta revista, incentivada por su padre, por el esposo, pero con esa vocación de periodista tan precoz. Las veladas de Juana Manuela Gorriti, en las veladas se presentó Clorinda acompañada con su esposo, con Turner, y hubo un testimonio sobre, además de la publicación del texto que presentó, hubo luego un testimonio sobre su aparición. Yo rescaté este testimonio en la edición de Aves y Nido que acabamos de entregar para la biblioteca. En ese testimonio, un escritor, luego diplomático boliviano, creo que también vinculado con Argentina, que se llamaba Lemoine, recordó la primera aparición pública de Clorinda Mato en Lima y apuntó eso. Yo soy provinciana en Francia, soy del sur de Francia, entonces también tengo mi dejo. Los parisienses notan, pero hay que asumir su dejo también, ¿no? Y entonces ese Joaquín Lemoine observó, apuntó con cierta malevolencia cómo hablaba Clorinda Mato de Turner, es lo que tienen aquí. No la favorece la propia dicción lenta, accidentada y con inflexiones demasiado recalcadas y algo monótonas. Ya hay un juicio definitivo contra la forastera, ¿no? Porque ese dejo procede del quechua, que habla español y quechua, ¿no? Luego en esa diapositiva quise recordar la situación histórica del segundo medio siglo XIX, especialmente la Guerra del Pacífico, que significó todo un trastorno territorial por la pérdida por el Perú y Bolivia
Bolivia la pérdida del litoral y en el caso del Perú la pérdida de la riqueza del salitre que pasó a formar parte de Chile. Aquí recuerdo los nombres de los presidentes. Manuel Pardo, primer presidente civil del Perú, solo asciende un presidente civil en 1872. Después del militarismo, desde la independencia, 1821 San Martín, 24 la independencia definitiva. Manuel Pardo aparece en la novela de alguna manera porque se sitúa la acción de Aves sin nido en momentos en que asciende al poder Manuel Pardo, que representa la ilusión de la modernidad, y es víctima de un asesinato. Fue asesinado en 1876. Le sucedió Mariano Ignacio Prado, general y al mismo tiempo hacendado, que estaba en el Perú en el poder en 1876 y que en momentos de la declaratoria de guerra con Chile en 1879 se había ido a buscar armamento a los Estados Unidos. De forma que es una figura sobre la que siempre hay una riña sobre si se había fugado, dado a la fuga, o si había ido a buscar armamento. Lo cierto es que hubo un golpe en ese momento, en diciembre de 1879, ascendió, los sacó Nicolás de Pierola, que había sido ministro de Hacienda, muy joven ministro de Hacienda, que figura como el eterno conspirador, se autoproclama dictador, protector del indígena del Perú en 1879, y después de ascender es la derrota en 1881 y huye, y ese Nicolás de Pierola va a pasar, lo recibe en su casa a Clorinda Mato de Turner, y luego ella va a ser la víctima de, por eso es tan importante, lo pongo aquí, en momentos de la guerra civil, hubo una guerra civil, un enfrentamiento entre la figura mayor de la resistencia, el general Andrés Avelino Cáceres, representó la resistencia, también era provinciano, serrano, con él se identificó Clorinda Mato, y Nicolás de Pierola, que había sido seminarista, que era arequipeño de la Ciudad Blanca. Hubo la guerra entre ambos, 1895, y a raíz de esa guerra salió exiliada Clorinda, porque había armado incluso un diario, una revista, Los Andes, que apoyaba a todo dar el general Cáceres. Entonces, tiene así una vinculación muy fuerte con la política. Clorinda Mato quedó viuda, sin recursos, y tuvo que ganarse la vida. Estamos en el año 84, en plena guerra civil entre los generales, entre Cáceres para seguir resistiendo, e Iglesias, firmante del Tratado de Ancón con el chileno. Ahí termina la guerra. Entonces, Clorinda Mato publica entonces un manual, una especie de manual de lectura para jóvenes, para niñas. Ese libro es editado por la Bolsa de Arequipa, el principal diario de la ciudad, y ese libro ese libro de texto se titula Elementos de literatura para el uso del bello sexo. A mí me interesó mucho cuando preparé la tesis, tuve acceso a este texto, porque muchas veces se criticó la novela considerando que Clorinda Mato no sabía escribir, lo que estábamos discutiendo. Pero al leer ese libro se ve que al contrario, ella se conocía la retórica
de A a Z. Y en el libro, en ese Elementos de Literatura, da ejemplos de, bueno, que es una metáfora para lo más sencillo. O sea, que no era de ninguna manera una mujer que no sabía nada, sino que escribió su primera novela liberándose de determinada estilística, con una meta que la vamos a ver, que es defender al indígena, luchar contra la explotación de la mujer y del indígena. Ese libro, Elementos de Literatura, es además muy interesante porque da como ejemplos muchas citas de textos de mujeres. Y se ve que circulaban entonces también en la época poesías tanto de poetas españolas como de otros países, hoy completamente olvidadas, pero que estaban en ese Elementos de Literatura. Entre ellas, a modo de, ¿qué es una letrilla? Una letrilla es una sátira. A modo de letrilla citaba una letrilla de su contemporánea, Mercedes Cabello de Carbonera. También llegó a Argentina, exiliada, perseguida hacia 1900. Y la letrilla dice así, bueno, solo he puesto unos versos: mujer literata, por mucho que sepa, es plaga maldita que echó Dios al mundo. Con ello se ve el humor, porque muchas veces se ha dicho también que las mujeres son incapaces de humor. Pero ahí había una prueba de que el humor no es exclusivamente masculino. En Lima, después de ser nombrada directora de la Bolsa, se le propuso, se fue a la capital del Perú y allí recibió la posibilidad también de ser directora de la principal revista ilustrada de la época, El Perú Ilustrado. Empieza a ser directora del Perú Ilustrado, que ya existía desde hacía 2 años, en octubre de 1889. Y en ese momento es cuando lanza su novela Aves y Nido. La novela Aves y Nido, entonces aquí he puesto un grabado de la novela. La edición peruana salió con grabados que pueden parecernos muy, muy torpes, pero lo interesante no es tanto la calidad del dibujo, sino el mensaje aquí al pasar por la puerta del templo, porque en realidad la iglesia es una amenaza para la vida local. Ese es el gran mensaje de esa mujer que vivió nacida en Cusco, la capital, pero que vivió la vida de los pueblos más apartados, con todo lo que esto significa. Entonces, tanto en el Perú Ilustrado como en otros medios, tienen un sentido de lo comercial también, y lanza su novela, lanza Aves y Nido con una gran campaña de promoción. Y por otro lado, la novela se publicó al mismo tiempo aquí en Buenos Aires. Al menos estoy buscando desde hace 40 años esa primera edición, que parece que fue contemporánea. Una explicación a esa edición es que la edición la produjo el editor argentino, franco-argentino, bearnés, Félix Lajuane, y Félix Lajuane también fue editor de toda la obra de Juana Manuela Gorriti. Entonces, el vínculo para llegar a publicar Aves y Nido, tanto en Argentina como en el Perú, es evidentemente Juana Manuela Gorriti, que aparecía como la madre de toda esa promoción de escritoras. Aquí les he puesto una cita un poco para situar entonces qué es Aves y Nido. Es un texto muy fuerte, de ahí que ahora sí se encuentra, ahora sí hay ediciones,
pero es muy reciente. Hubo una edición de bolsillo con el gobierno militar, el gobierno del general Velasco, justamente cuando hablaba el rector de Manuel Scorza. Manuel Scorza, el escritor peruano, fue el que tuvo a su cargo ediciones de bolsillo. Y entre esas ediciones de bolsillo salió Aves y Nido, que una edición que después ya no se encontraba en todo el país hasta hace 10 años que Peiza, la editorial, la ha vuelto a editar. En Aves y Nido, entonces, tenemos la orientación de la obra es satirizar, decir que es la realidad contemporánea con frases muy fuertes que explican la persecución que vivió luego Clorinda Mato. ¿Quién sabe si se reconocerá la necesidad del matrimonio de los curas como una exigencia social? Esto escribe en 1889. Recibió una carta de apoyo del presidente de la República, a quien ha aludido, el general Cáceres, y publicó esa carta en el Perú Ilustrado. En la carta he seleccionado unas citas como esta. Refleja con una exactitud digna de encomio lo que ocurre en la sierra y que yo, general Cáceres, en mi larga peregrinación he podido observar y alguna vez hasta reprimir. Por lo que a usted respecta, ha cumplido su deber como escritora denunciando graves delitos, muy especialmente de los servidores de la Iglesia, sobre los que yo llamaré la atención de su jefe, el arzobispo. Los críticos compararon la novela con otras, entre ellas La tierra de Emilio Solá, una comparación refutada por otros críticos. Y si bien me acuerdo, al menos en el Perú, en la Biblioteca Nacional, no había comparación con Sin Rumbo de Cambaceres, que es un poco anterior y que también trata de la condición de la mujer, de la violación de una mujer por un hacendado, un estanciero, ¿no? Lo que sí, que pretende Clorinda Mato de Turner es denunciar. En las provincias en las que se cría alpaca y es el comercio de lanas, negocio del esposo inglés, la principal fuente de riqueza, con pocas excepciones, existe la costumbre del reparto antelado que hacen los comerciantes potentados, gente de las más acomodadas del lugar. ¿Qué hacían esos negociantes? Enviaban a un mensajero que dejaba dinero y luego el tema mismo de Aves y Nido, los campesinos al regresar a casa hallan dinero y ese dinero significa que deben entregar lana por esa cantidad y además, aunque no quieran, y a un precio mínimo, porque ellos no han definido nada de eso. Por Aves y Nido y por la publicación de un cuento titulado Magdala, del que voy a hablar más adelante, el Perú Ilustrado, la revista Aves y Nido, la escritora fue excomulgada. El arzobispo de Arequipa especialmente envió una circular fulminando excomunión contra los que lean o retengan la novela Aves y Nido. Es decir, esa era la muerte civil de Clorinda Mato, de la revista. Terminó por retirarse de la revista y hay muy pocos ejemplares de Aves y Nido de la época. Prácticamente hay uno ahora que tiene en la Biblioteca Nacional, que es el libro que ella envió a Ricardo Palma con una firma de Ricardo Palma de recepción, ¿no? En la novela hay muchos personajes.
novela de costumbres, se define como novela de costumbres, lo cual no significa costumbrismo en el sentido de sátira irónica, sino realismo. Y es muy interesante ver a esos personajes. Por ejemplo, yo me interesé por el personaje, tú me hablabas del cura, el cura Pascual, que es caricaturesco, por cierto, pero también hay una señora que se llama Doña Petronila, y la define como el tipo de la serrana de provincia, tipo desconocido en las costas peruanas, donde la elegancia en el vestir, el refinamiento de las costumbres, no permiten dar una idea cabal de esta clase de mujeres que poseen corazón de oro y alma de ángel dentro de un busto de barro mal modelado. O sea, es, yo creo, la propia Clorinda Mato de Turner apareciendo en Lima, y cuando ven que habla mal, según ellos, y que está mal vestida porque no lleva la última moda francesa. Doña Petronila, nos enteramos de que fue víctima del cura del pueblo, fue violada, embarazada y se vio obligada a casarse con un hombre, y que pasó a ser un notable, un hombre principal del pueblo gracias a esto. Y hay otra víctima del cura, que es la india Marcela Yupanqui. Clorinda Mato fue víctima del acoso de los clericales, de la prensa dominante, de forma que cuando el general Cáceres, al que ella había apoyado al publicar incluso una revista que ven aquí como mandil, Los Andes es su adhesión política al general Cáceres. Cuando perdió Cáceres en marzo del 95, todos se le tiraron encima y, como dije, tuvo que salir al exilio a Buenos Aires. Entonces se publicó esa caricatura donde se la ve acosada, y también ese fragmento de una letrilla que publicó un historiador que ha tratado recientemente sobre la crisis del Perú ilustrado. Y aquí ven bien el racismo vigente del que ella fue víctima cuando leemos: al saber tu afán nocturno, que no eres torno, Clorindia, sino Clorindia de turno. Clorinda Mato publicó entonces Ave sin nido, luego una segunda novela claramente ya naturalista, Índole, y una tercera definitivamente también con ese título inequívoco, Errencia, que presupone que hay un determinismo por los orígenes. La idea es, si tú eres hija de prostituta, vas a ser prostituta. Si tú eres hijo de alcohólico, vas a ser alcohólico. Lo cual, de alguna forma, la situación social sí hace esta reproducción, no la situación, no los genes, sino la ubicación en la sociedad, la condena social, el repudio. Se fue al exilio, entonces, por la derrota del general Cáceres. En un libro recientemente publicado por la profesora María Vicens y editado por esta universidad, la Universidad Nacional de Quilmes, esta historiadora en Escritoras de Entre Siglos, un mapa transatlántico, reconstruye la relación de Clorinda Mato en su vida aquí en Argentina, del encanto al desembarcar, al llegar de ese acoso de Lima a Buenos Aires, y luego viene cierta desilusión, sobre todo el sentimiento de la soledad pese a todo, la nostalgia de la tierra natal, pero ve a la Argentina como todo lo que no es el Perú de la época,
El País citó aquí a María Vicens, promotor de la educación mixta y laica y del matrimonio civil, cosas impensables en el país de los incas hasta muy entrado el siglo XX. Dejó de publicar novela, Clorinda Mato, pero doy esa cita que es del momento de la llegada aquí a Buenos Aires, esa cita de María Vicens, de una entrevista de Clorinda Mato en El Tiempo de Buenos Aires. Lo que me caracteriza es ser trabajadora, sin estar afiliada a ninguno de estos bandos que se disputan el imperio de la literatura. Trabaja como maestra, trabaja como educadora, profesora. Por último, en el PowerPoint les he puesto una foto de la revista que llegó a publicar aquí en Buenos Aires Clorinda Mato, revista que tituló Búcaro Americano, revista mítica para los peruanos, y más aún las que trabajamos sobre las escritoras, porque no hay un ejemplar en papel en el Perú. Ahora hay algunos ejemplares digitalizados, pero no llegaron a Lima o no están, no se sabe si hay, puede ser que los haya, pero no se tiene conocimiento público. He puesto esta carátula porque me pareció interesante y gracias a lo que me enviaste ya, me llamó la atención el emblema del florero, ¿no? Y bueno, es un poco raro ese florero, lo veo muy europeo, es muy diferente de lo que en el Perú se llama un huaco, una cerámica torpe que aparecía en el Perú Ilustrado. Es el emblema de la revista, siempre con flores desbordantes. En ese primer número está el retrato de la esposa del presidente argentino de la época, figura que representa también la ciencia, la educación, todo ese ideal que define a Clorinda Mato de Turner, y Leonor Tezanos Pintos de Uriburu, además en su vida infantil había estado en el Perú, es lo que cuenta María Vicens, que trabajó ese aspecto. El primer número además incluyó la conferencia de Clorinda Mato dedicado a las mujeres de Argentina y Uruguay y otros países, a las que define como las obreras del pensamiento. Y creo que aquí termina. Bueno, aquí luego he puesto la etapa final. Pues, vivió en Buenos Aires hasta que en 1909 recibió el encargo de ir a visitar el sistema educativo europeo, y al viajar pasó por Río de Janeiro, y en uno de sus textos, en el viaje de recreo, cuenta la visita que hizo a un escritor brasileño llamado Coelho Neto. Resulta que este era el autor del cuento Magdala, que desató la furia definitiva de la Iglesia después de haber ido, ya que Magdala es el encuentro de Jesús con María Magdalena, con una esposa, algo muy sugerente, ¿no? Y luego, para disculparse, siempre Clorinda Mato dijo que no sabía que se iba a publicar este texto, que ella estaba enferma en momentos en que se publicó, pero luego cuando uno lee Viaje del Recreo, sí, definitivamente supo que en momentos de celebración de Pascuas fue la publicación de ese cuento Magdala. Y ella explica, entonces hubo toda una campaña de frailes que por mercantilismo visten el hábito, como un tendero toma su guardapolvo para despachar detrás del mostrador, y eso ya pasó. Hoy en mi patria se me juzga con criterio muy diferente, y yo misma recibo los acontecimientos con temperamento distinto, sobre todo ya sea
distanciado y no volvió definitivamente a su tierra. Cuando pudo regresar de alguna manera, pero estaba de todas maneras, ella representaba el radicalismo que no tenía cabida en un Perú muy conservador, con los presidentes después de Piérola siguieron presidentes sumamente conservadores, muy vinculados con los hacendados, con la industria agroexportadora, en fin, no tenía forma de regresar. Muere en Buenos Aires en 1909, al poco tiempo del viaje a Europa. Bueno, y luego yo tenía pensado hablarles de la novela, pero creo que me quedo tal vez aquí para, o si desean puedo hablar un poco de la novela, ustedes me dicen, o del tema de la migración bearnesa, como quieran. O de ambas cosas. Ya, bueno. Está tan interesante, podemos empezar. Ya. Entonces voy a hablar un poco darles alguna cita de la novela, pero ya no tengo ya no tengo imágenes, ¿no? En la introducción, ¿qué dice? ¿Cómo justifica la obra? Hay un largo texto de introducción titulado Proemio. La autora habrá conseguido su propósito recordando que en el país existan hermanos que sufren, explotados en la noche de la ignorancia, martirizados en esas tinieblas que piden luz, señalando puntos de no escasa importancia para los progresos nacionales y haciendo a la vez literatura peruana. Es construir nuestra propia literatura. Argentina construye su literatura, Colombia también. Dejar de ser imitación de España es la gran obsesión, ¿no? Sobre todo que la situación de España en esa época es muy, a nivel político, una monarquía que se derrumba, en fin, es un desastre España hasta la guerra hispano-cubana, hispano-estadounidense y la nueva generación con Unamuno que aparece, ¿no? El texto de Mato, por otro lado, entonces yo ya como especialista de literatura observo cómo el texto expresa el bilingüismo de la autora. El texto está repleto de quechuismos, o sea, desde el enfoque de los lectores limeños decimonónicos son insoportables barbarismos. El léxico que selecciona Mato traduce, al contrario, la realidad rural andina y es una elección sentimental la suya por el quechua. También por una de las protagonistas, Lucía Marín, representa la explotación minera, pero la explotación minera, ya que los Marín son notables que llegan de Lima, se instalan, y con la aparición de esos criollos en el pueblo de Quillac se trastorna la vida porque es como una luz para los indios, para una de las indígenas, una gran esperanza, una sociedad más humana. Fernando Marín, el esposo, no obstante, es minero, pero no hay ningún cuestionamiento de lo que es la industria minera. Lo que hay es el cuestionamiento del reparto, de la explotación de la lana. La novela, digo, se convierte en un reportaje a Lozola, el fundador de la novela naturalista, que apuntaba en libretas el resultado de sus investigaciones sociológicas antes de convertirlas en docuficción y saga familiar. El segundo y el tercer capítulo de Ave sin Nido denuncian de manera indiscutible la desalmada costumbre del reparto. Es la cita que han visto ustedes. Por no aportar la cantidad de lana ordenada por el cobrador, la niña menor de los indígenas, de los indios yupanquis, es secuestrada y de inmediato corre el peligro de ser vendida a viajeros de paso.
El tema del rapto de niños indígenas, insoportable, evocado también por el pintor Francisco Lazo a finales de los 850, es denunciado por Clorinda Mato de Turner. La ayuda facilitada por la pareja Marín para salvar a la niña del rapto, del secuestro, resulta el detonador de la catástrofe, ya que los notables, enceguecidos por esa brusca limitación de su influencia, urden la venganza para que huyan los forasteros. Mueren los Yupanqui, la familia indígena, también es víctima la familia del campanero, despojada por los dueños de Quiliac, del pueblo, todos corruptos, viciosos, borrachosos, ladrones, libidinosos, vulgares e incultos. El Perú está en ese momento, en la realidad representada por la novela, como ya lo dije, el Perú está al borde del abismo. La crisis que se vive en el pueblecito es coetánea de la rebelión que tiene lugar en Lima cuando unos agentes, los hermanos Gutiérrez, intentan impedir el primer gobierno civil del país en julio de 1872, después de la elección de Manuel Pardo. Los Marín se emparentan con los reformadores, que apoyan el partido civilista. La modernización del Perú está a la orden del día, pero el tren que luego los lleva cuando huyen de ese panorama, cuando huyen a Arequipa y a la costa, el tren descarrila. Y la ciudad de Arequipa también presenta lacras terribles, miseria y abandono de niños. Antes de esa partida hacia la capital, el lector tiene la oportunidad de observar a dos figuras que se salvan de la corrupción ambiental. Es la figura de la esposa del gobernador, que ya les presenté, y el hijo también del gobernador, Manuel, en realidad que no es hijo del gobernador corrupto, sino hijo de la violación que sufrió doña Petronila. Los Marín se hallan en un callejón sin salida en el pueblo de Quiliac. Fernando Marín trata de raciocinar. Observa cómo los indígenas carecen de una alimentación mínima y están sumidos en el mayor abatimiento. Plantea la hipótesis de que, cito, si algún día rayase la aurora de la verdadera autonomía, presenciaría la evolución regeneradora de la raza hoy oprimida y humillada. Ahora bien, este mensaje de esperanza fue modificado en la última versión de Aves sin Nido, revisada por la autora y publicado en Valencia, en España, en 1909, donde agregó esa frase, por medio del Evangelio de Jesús. Introdujo algo de su fe, de una fe por la que hay dudas de si se había también bien convertido al protestantismo por el esposo y por traducir al quechua textos que no se solían presentar en quechua. Si bien la primera novela de la autora cusqueña fue escrita hace más de 130 años, merece mucho ser leída y estudiada. El libro es una mina de informaciones para los estudios etnohistóricos, lingüísticos, desde la constitución del glosario, como las alusiones a la cocina, a la agricultura andina, hasta las referencias a los abusos de los curas, relatados también con frecuencia por migrantes, en ese caso migrantes franceses que estuvieron en el Perú y que se quedan asombrados de ver la situación de la iglesia, lo que se tolera en ese país. Mato llegó a escribir frases aterradoras que expresaron un tremendo escepticismo ante la situación, como cuando Lucía exclama, plegue a Dios que algún día, ejercitando su bondad, decrete la extinción de la raza indígena.
pero al mismo tiempo, al tener la valentía de denunciar las torturas sufridas por los indígenas, como también lo hizo el escritor Manuel González Prada, como denunciar como el subprefecto quería robarse a una joven, todo eso explica que ella fue condenada a lo largo de su vida en su patria. Las rebeliones al inicio del siglo XX, las rebeliones campesinas, la conformación en el Perú en 1909 de una asociación, la Asociación Proindígena, heredera de la Sociedad Amiga de los Indios de Túpac Amaru III, rebelión de 1860, los años 60. Esas rebeliones abrieron nuevos caminos, pero los cambios sociales propiamente dichos tardarían hasta la reforma agraria de los 60, de los años 1960, 68, para acabar con la servidumbre. Ese indio, pongo, colono, siervo del hacendado. La narrativa indigenista de Ciro Alegría, de José María Arguedas y otros autores renovó la ruta abierta por Clorinda Mato de Turner. Esto. Bueno, podría hablar mucho más, ¿no? pero lo mejor es leer el libro, es leer Abesinido, no con un criterio de esto es verosímil, esto es inverosímil, ¿no? Es decir, el que se enamoren dos que resultan hermanos, hijos de dos violaciones, eso es inverosímil, pero más allá de esto está el tema del abuso de la mujer, y por tanto la novela, lo que escribo es de una gran actualidad, se puede relacionar con el movimiento Me Too, es lo que digo en esa introducción, y al denunciar esta situación se mató de alguna forma a Clorinda Mato para el Perú, ¿no? Tuvo que huir. Bueno, muchas gracias. Luego, si quieren, hablamos de los berneses un poco. Abrimos para las preguntas, me parece, ¿no? Si quieren comentarios, preguntas. Yo tenía, bueno, hoy comentamos algo, ¿no? Porque me parece una novela bien interesante que sí. Ah, oui. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Digo, en esta relectura, ¿no? Porque creo que la había leído cuando hice la carrera. Y es verdad que ha habido mucha renovación en la crítica y en la lectura de estas obras, ¿sí? Pensaba, porque sí, uno de los ejes es como que el gran problema, o uno de los grandes problemas es la acción depredadora de los curas, que por no tener familia se dedican a violar, ¿no? Eso casi es una especie de muletilla que aparece como 3 veces en el relato. O sea que si los curas pudieran casarse, se mejoran esos problemas. Yo me preguntaba si, sin tener información, el hecho de que ella estuviera casada con un inglés que tal vez fuera protestante, como que le daba eso como una salida muy, muy directa, ¿sí? Por otro lado, recordaba que César Vallejo, ¿no? El poeta César Vallejo, era nieto, por el lado materno y paterno, de 2 curas, ¿sí? O sea, no me acuerdo de qué pueblo de Perú era, pero bueno, como que era una realidad más que vigente, ¿no? Esa una. Y después también me llamaba la atención, claro, Clorinda tiene el pensamiento, digamos, del positivismo, ¿no? O sea, lo que tú mencionabas de que en un momento creo que es Marín, dice, bueno, con la alimentación que tienen no van a poder salir muy adelante los indígenas, esa especie de lápida que después renuevan los indigenistas que tú mencionabas ya más del siglo XX, ¿sí? Digo, me parece, me encantaría conocer, que debe estar en tu prólogo, la formación que tenía Clorinda en sus lecturas y
¿no? Porque es hija de su tiempo y al mismo tiempo tan innovadora, ¿no? No sé si estoy en una opinión más o menos fundada. Te voy a contestar muy rápidamente. Recibió una beca del Colegio de Educandas del Cusco, de niña, porque tal vez mi primer artículo fue sobre la historia de la educación de las mujeres en el siglo XIX. Entonces recibió esta beca, luego murió su madre y ella se hizo cargo de los hermanos. Volvió a casarse el padre, pero eso cambió bastante su vida. No llegó a tener una educación superior en todo caso y tampoco era asequible en el Perú para las mujeres, pero se educó con todo lo que pudo y quería, sí, para contestarte, en lugar de casarse, lo que aparecen en los biógrafos, sobre todo Alberto Tauro del Pino, que fue un gran profesor de San Marcos, planteaba que ella quería ser médico, quería estudiar medicina, pero el padre no, y estudió medicina el hermano, al menos uno de los hermanos fue un gran médico en el Perú y ella probablemente disfrutó de las lecturas a las que tenía acceso su hermano. Y otro hermano, o no sé si, llegó a ser ministro de Fomento, inicios cuando muere ella, es decir, en ese momento pudo regresar. Pero bueno, el viaje también era otra cosa, yo creo que, ¿no? Pero la educación, quería ser médico más que todo, eso es lo que aparecía y al ser casada con Turner se le abrió otra puerta. Y probablemente tengas razón en cuanto a la visión de Turner acerca de los sacerdotes, los pastores, esa debía ser la solución desde la mirada de su esposo, sí. Isabel, la verdad que es una personalidad interesante, esta escritora de la que prácticamente no conocíamos nada. A mí me queda claro por qué salió de Perú, me queda claro que ha sido muy valiente en ese momento, en esa época, en hacer esas denuncias. Y yo me pregunto, Clorinda en Argentina, ¿con quién se vinculó? ¿Se sumó a la lucha de las mujeres sufragistas? Se acercó al Estado, evidentemente, porque si la mandan en 1909, en plena época en la que la clase dominante que está en el Estado se está preguntando cómo descomprimir la cuestión social, ella tenía un vínculo. Pero no me la imagino solamente dando clase o escribiendo en un periódico. ¿Cuáles fueron las banderas de Clorinda en Argentina? ¿Qué banderas levantó? Esto lo ha estudiado más que todo María Vicens, lo que ella dice, lo que he entendido, porque esa parte yo no he tenido esas fuentes, es que se modera. No es ni tampoco con Mercedes Cabello, para ellas el combate político por el sufragio no es su combate. No, de ninguna manera para ellas esto es lo importante. Es mejorar la condición de vida, salir de la pobreza, pero votar no es un objetivo. Disculpa que no te pueda dar más explicación, pero la revista, el Búcaro Americano, más bien es ya no es la actualidad tanto, ¿no? Mientras que en lo que era pero es que ella aquí es una extranjera. Tú no puedes hablar en un país que no es tu patria de la política local. Hay siempre algo que te escapa, no está en su lugar. Entonces ya se aparta de esa postura militante, activista que había sido la suya y más bien se dedica, bueno, el aspecto religioso toma importancia, ¿no? Ya estaba la ley del hecho Cané, ¿no es cierto? Pues ya la ley de residencia. Sí, 1900. O sea que,
muy bajo. Igualmente había muchas mujeres activistas que eran extranjeras, Sí. con las cuales quizás se ha relacionado de alguna forma, por eso me parecía que podía pensarse en alguna bandera, pero bueno, es Tendría que estar más tiempo aquí para investigar todo este aspecto. yo te acompaño, es interesantísimo. Vale. Bueno, como decía Marta, nos queda claro, ¿no es cierto?, por qué esa rebeldía, por qué ese involucramiento en la política, por qué el rechazo de tantos determinismos como pesaban en ese momento para una mujer. Lo que no me queda claro es cómo usted llega a este objeto de investigación. ¿Por qué Clorinda Mato de Turner? Primero resulta que ella estuvo, esta obra Aves y Nido estuvo en el programa de las oposiciones a profesores de secundaria, cuando yo pasé las oposiciones. Yo ya había viajado al Perú, tuve la novela, me relacioné íntimamente con el Perú, como se dice, y las clases, en adelante todos denigraban, ¿no? Los profesores denigraban a Clorinda Mato de Turner, decían esta novela está muy mal escrita. Las otras, había otros dos textos que eran Cumandá de Juan León Mera, de entonces romántico, y María del colombiano Isaacs, ¿no? Y bueno, a mí me encantó, yo lo leía este texto de Aves y Nido como una lucha, no lo leía como un libro mal escrito. Entonces luego cuando elegí un tema de doctorado, fue la continuación de esos trabajos. Lo que sí, revisé toda la bibliografía que existía y eso eran otras épocas, no había internet, ¿no? Apenas conseguir fotocopias que las había que encargar con mucha anticipación, en fin, y como extranjera además era bastante complicado, pero luego al acudir con tanta frecuencia en la Biblioteca Nacional ya conseguía todo lo que quería y ahora hay cosas que dicen que no existen y yo a veces digo, pero sí yo las tuve y terminan por conseguírmelas. Sí. Bueno, para terminar unos minutos, entonces a lo largo de mi carrera, que empezó en el 82, 83, con esa memoria de maestría sobre peruanismos, pasé de literatura a historia, historia del arte, ahora últimamente, de ahí que señalé el pintor realista Francisco Lazo con unos cuadros que son también alegóricos y que hay uno que son las tres razas o la igualdad ante la ley. Me intereso últimamente con un grupo de investigaciones en Burdeos, sobre todo los doctorandos están muy interesados en la escritura de la migración y he recibido unas decenas de cartas, se me ha encargado para leerlas, de tres hermanas que emigraron a la Argentina. Ahí voy a tratar de abrir una de esas cartas. Que emigraron a la Argentina como miles de franceses y de españoles e italianos a finales del siglo XIX. Trato de abrir. Bueno, en todo caso las cartas están escritas en francés.
Son cartas de mujeres de poca educación, poca instrucción, que cuentan lo que ven y sobre todo lo que a mí me interesa es de la experiencia, una de ellas, la que viajó primero, de esas 3 hermanas, dice, no quiero regresar. No, o sea que es muy interesante porque uno está pensando que siempre hay esa idea de que sí van a volver, ¿no? Al final, ayer, que fue lo único que conseguí ahí en el Museo de Migraciones, di el nombre de esta joven y no aparecía como habiendo viajado en 1899, y ahí la primera carta que no la llegó a abrir. Sí, por favor. La primera carta. Sí, la había dejado abierta. Bueno, en la primera carta dice esto: no quiero regresar, y que no quiere casarse tampoco. Es el tema recurrente, no quiero casarme, no quiero casarme. Yo analizo las cartas desde la vida cotidiana, ¿no? Y eso es muy interesante. Y luego en ese corpus de más de 100 cartas hay también cartas que llegaron a la misma familia, de los que viajaron con Elia. Y entonces en el Museo de Migración, de la Inmigración, no aparece esta señora Dorothée, no está. Luego vi al encargado del archivo, por cierto está muy deteriorado, pero a mí me recibió muy bien porque había planificado todo el viaje para acceder a esto y no se sabe dónde está el archivo, ¿no? Bueno, así vemos la calidad del papel, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, se ve que la explicación que me dio por qué no aparece entre los migrantes, porque en el Museo de Migración supuestamente están todos los que llegaron a partir de 1880. Es algo importante porque Félix Lajuane, el editor, llegó antes, lo cual explica entonces que no haya ningún documento sobre él. ¿Por qué no hay nada de 1899 cuando ella escribe estas cartas a sus padres desde el barco? Me explicó el encargado que probablemente llegó con otras personas que hacía como tutor, y el nombre de ese señor sí aparecería al desembarcar, pero no los niños, los jóvenes de 18 años, 20 años, 21 años, que llegaron al mismo tiempo. Y de ahí que no hay ningún documento. Ahora sí, regresaré a Francia gracias a esa visita con el certificado de otro viaje que realizó en 1920. Y para mí será una gran alegría darle al heredero de las cartas esa prueba al menos de... Y él no sabe que volvió a ir y a regresar. En 1920 sí hay huellas. Entonces aquí ustedes ven una de... esta es la primera carta, escrita desde el barco, salió de Burdeos, hubo una etapa en España, está en la carta, habla con nosotros, que me permitió luego comprender que viajaba con 2 jóvenes que ya tenían familia en Rauch, y ella fue con ellos a Rauch y luego trabajó como empleada del hogar, haciendo la limpieza, todas esas tareas por las que las mujeres estaban muy bien recibidas.
mientras que los hombres, las cartas de los hombres dicen que para ellos el trabajo es mucho más duro porque es trabajo de campo. Pero bueno, son documentos sumamente interesantes porque es la realidad cotidiana, sin mediación, sino escritas con todas las faltas de ortografía sabidas y por haber, pero yo estas cartas, además, como tenía todo ese montón de cartas, las fui repartiendo entre los estudiantes de maestría para que cada cual leyera 3 cartas y tratara de transcribirlas, porque para mí era mucho trabajo. Al final lo he retomado todo, pero a los estudiantes les encantó porque tenían cartas sacadas al azar y fueron relacionando e entendiendo quién era quién y buscando mucho mejor que yo sola. Ha sido una experiencia lindísima y espero ahora llegar a publicar las cartas, llegar a hacer tal vez una exposición, ya que tenemos un acervo enorme con esas más de 100 cartas, ¿no? Y de 3 hermanas y otras personas. Bueno, gracias, eso es lo que les quería contar. Y en mi viaje, la tercera etapa justamente será ver a uno de los descendientes de esas cartas radicado en Argentina, ¿no? Bueno, tengo un montón de cartas, pero en realidad para ustedes no tienen ya un ejemplo. Ven el papel, la tinta. Y como es mi idioma, yo sí leo, las faltas de ortografías no me imposibilitan la lectura como para un lector hispano, ya eso se queda una gran confusión, ¿no? Así como para mí el español no es mi idioma materno, ¿no? Muchas gracias. Ya, llegaron primero a Rauch, luego una en General Guido, otra en Maipú, pero siempre esa parte de por aquí, sí, monasterio, pueblecitos, muy cerca unos de otros. ¿Alguien es de por ahí? ¿No? Sí, sí. Sí. No, el barco, hay una escala, creo, el barco hace escala en España, en Vigo, probablemente que era el puerto, porque iba recogiendo a migrantes en cada puerto, ¿no? Hace una escala en Vigo y ella ahí envía la carta, pero creo que dice que no va a visitar, entrega la carta, no pisa tierra, ¿no? Sí. Sí, porque ni sabe, porque algo que no he dicho que es muy interesante, en realidad no vienen a la Argentina. También eso es lo que me aparecía. Llegan a la América. La América o a América, pero no llegan a Argentina. El país de Argentina no aparece en las cartas, ¿no? Es también interesante, es la vida cotidiana, ¿no? Sí. Y bueno, luego, por ejemplo, se envían semillas. Pide que le envíen semillas y ella envía semillas. También es algo que explica muchas cosas más adelante, ¿no? Es muy simpático como trabajo. ¿Y en esas localidades puntualmente no se puede averiguar qué fue de ellas? ¿Aquí en la Argentina? Sí. Claro, sí. Por eso voy a ir a Rauch a ver a un
descendiente de los dos hermanos que enviaron cartas a esa misma familia, ¿no? Y en el mismo pueblo se conocen en Bearn, al escritor, al dueño de las cartas, le escribí para decirle, hay dos cartas de un tal Petrenia, y me dijo, pero en el pueblo estaba. Le voy a poner en relación, y yo encantada, porque había ahí, pensaba que más posibilidad de información. Y aquí este es el señor Petrenia, que está en Rauch, ha sido intendente, creo, y conoce a toda la colonia, todos los descendientes, de forma que me los va a presentar. Vamos a dialogar como el 30 justo antes que retorne a Francia. Entonces va a ser muy, muy interesante, ¿no? Sí. Porque se han hecho algunos documentales y también cómo queda en la memoria oral, además de las cartas, los paisajes de los antepasados, todo eso, ¿no? Sí, la cocina, las tradiciones, sí, sí. Bien. Muchas gracias a usted, muchas gracias Marta, muchas gracias Margarita, muchas gracias a todos ustedes. Bueno. Al contrario, un gusto tenerte acá en la universidad y ojalá que no sea la última vez. Ojalá. Sino que sea el inicio de varios viajes. Gracias.